Durante años, los videojuegos nos han permitido vivir aventuras increíbles, explorar mundos imposibles y luchar batallas épicas, pero hubo un momento clave en la historia del medio, ese instante en el que los juegos dejaron de ser solo juegos y empezaron a contar historias, no solo historias que se narraban, sino historias que se jugaban. En los primeros días del gaming, los personajes eran símbolos. Mario no necesitaba más que un objetivo, rescatar a la princesa de un pinche peje lagarto. Pac-Man solo necesitaba comer y escapar. Eran iconos funcionales, con propósitos simples, y aunque algunos tenían trasfondos escritos por sus creadores, no cambiaban, no evolucionaban. Quiero que me entiendas un poco a dónde quiero llegar. Llevo más de 10 años jugando videojuegos, viviendo las historias de múltiples personajes, poniéndome los zapatos de un buscador de tesoros, un militar, un aventurero, un padre de familia, una marioneta, un demonio, y desde que tengo memoria me han presentado personajes que han evolucionado a lo largo de sus entregas. Sí que es cierto que no todos los videojuegos buscan tener un desarrollo, un trasfondo para sus personajes, retomando un poco el tema de cómo los videojuegos anteriormente solo presentaban una trama simple, presentando tu personaje, el objetivo a cumplir y el mismo final, y durante años esa fórmula dio frutos a los creadores. Sin embargo, hace apenas unos días me surgió una duda. Había determinado de hacerme la paja cuando me pongo reflexivo, a lo que me dije, ¿cuál habrá sido el primer personaje que tuvo un desarrollo? Ustedes me dirán, Fernan, ¿es en serio? Yo les digo... Quiero que me entiendas, en los últimos años de los videojuegos hemos tenido múltiples historias. Joel Miller. Joel es uno de los personajes más complejos y humanos en los videojuegos modernos. En The Last of Us comenzamos como un hombre endurecido por la tragedia, la pérdida de su hija en los primeros momentos del brote del Cordyceps. A lo largo del juego, su relación con Ellie se convierte en su principal motivación, transformándose de un hombre egoísta y traumatizado a uno dispuesto a hacer lo que sea necesario para protegerla. Su elección final, al sacrificar el bienestar de la humanidad para salvar a Ellie, refleja un desarrollo moral profundamente humano, donde el amor y el sacrificio personal pesan más que la moralidad colectiva. Dante comienza en Devil May Cry como un cazador de demonios arrogante y con una actitud altanera, pero su trasfondo es más complejo de lo que parece. A medida que avanzan los juegos, se revela que su actitud rebelde y despreocupada oculta un profundo dolor y conflicto interior relacionado con la muerte de su madre y la relación con su hermano Virgil. A lo largo de la serie, Dante pasa de ser un joven lleno de ira a un personaje más maduro y equilibrado, aprendiendo a aceptar su humanidad y su destino como hijo de Esparta. Su desarrollo se centra en la aceptación de su herencia demoníaca y la toma de responsabilidad por sus acciones. Ethan Winters empieza como un hombre común en Resident Evil 7, buscando a su esposa Mia, quien lo había dejado sin rastro en un misterioso incidente. A lo largo del juego, su personaje evoluciona significativamente. Al principio es un hombre que no tiene habilidades de combate, pero pronto se ve forzado a luchar por su vida y la de su esposa en un mundo lleno de horrores. Su desarrollo es notable porque a pesar de las circunstancias extremas, Ethan no se convierte en un héroe clásico ni en un guerrero invencible, sino que mantiene una humanidad palpable, a menudo mostrando desesperación y vulnerabilidad. En Resident Evil Village, su desarrollo continúa donde el amor y la protección a su hija se convierten en sus principales motivaciones, haciendo que su personaje se enfrente a nuevos desafíos mientras lidia con su propio pasado y la muerte de su familia. Y así podría nombrarte una infinidad de personajes que han tenido un desarrollo, a lo que yo me pregunté, ¿quién habrá sido el primero en generar un desarrollo? El primero que, gracias a los creadores, a los guionistas, lo crearon con un propósito maleable que se ve afectado por las acciones, los eventos que vive a lo largo de su travesía, y para ello tenemos que viajar un poco hacia el pasado. Ico es un niño nacido con cuernos, una marca de mal augurio en su aldea. Por ello es encerrado en un castillo como sacrificio. No es un guerrero, ni un héroe, solo un niño que busca escapar. Durante su intento de huida, Ico encuentra a Yorda, una chica encerrada en una jaula. A partir de ese momento su motivación cambia. Ya no quiere escapar solo, quiere protegerla. Lo más poderoso es cómo el juego transmite ese vínculo sin necesidad de diálogos largos. Tomarse de la mano, guiarla, esperar
mirarla, cada gesto recuerda la conexión emocional. Iko, que empezó como un niño abandonado, se convierte en alguien dispuesto a enfrentar horrores y sacrificarse por otro ser humano. La narrativa de Iko es minimalista, casi no hay texto, pero ahí está su fuerza. El desarrollo no es impuesto, se sugiere a través de la jugabilidad, del diseño de niveles y de la interacción entre los personajes. Iko marcó un antes y un después en la narrativa emocional de los juegos. Mostró que el desarrollo del personaje podía expresarse sin palabras, solo mediante acciones, atmósferas y silencios. Fue una experiencia más cercana al cine de arte que al tradicional videojuego de acción. Iko es reconocido por ser uno de los personajes más antiguos en recibir un desarrollo a lo largo de su entrega. No fue el pionero pero ayudó mucho a las desarrolladoras en saber cómo profundizar un personaje ficticio y hacerlo más humano. Pero aún no puedo responder esta pregunta, por lo que tenemos que irnos un poco más atrás. Nos tenemos que ir a... Shadow es introducido como un ninja frío y misterioso, dispuesto a asesinar sin dudas si el precio es justo. Prácticamente no habla y parece desconectado de todos, incluso de sus aliados. A lo largo del juego, los jugadores pueden desbloquear una serie de sueños ocultos cuando descansan en posadas. Estos revelan que su verdadero nombre es Clyde y que fue un ladrón que abandonó a su compañero herido para huir. Su transformación en Shadow fue un acto de autoexilio y castigo, acompañado por la lealtad de su perro Interceptor. Lo notable de su arco es que su redención no está garantizada. Dependiendo de las decisiones del jugador, Shadow puede encontrar paz y redimirse, o morir solo. Su destino está íntimamente ligado al compromiso emocional del jugador. Esta forma de narrar un desarrollo mediante mecánicas opcionales y consecuencias directas fue excepcional para su época. Shadow mostró que en el pasado de un personaje puede ser más relevante como su presente, y que el desarrollo no necesita ser explícito ni lineal. Introdujo el concepto de narrativa fragmentada y de cómo la agencia del jugador puede moldear la historia de un personaje. Aunque realmente no resolvemos la pregunta, sí que es cierto que estamos muy cerca de la respuesta, así que nos remontamos tan solo 3 años atrás, llegando a conocer a... Cecil comienza como un caballero oscuro al servicio del rey varón, leal pero atormentado. Ejecuta órdenes que cada vez se vuelven más cuestionables, como atacar pueblos inocentes. Su conflicto moral es evidente desde el principio. Sabe que lo que hace está mal, pero su obediencia y su inseguridad lo frenan. Su viaje toma un giro crucial cuando, tras abandonar su reino, busca redimirse. En una montaña sagrada enfrenta una prueba interna. Debe literalmente vencer a su yo oscuro para renacer como paladín. Este cambio no es solo una mejora de clase en términos de gameplay, sino una expresión simbólica de una evolución como ser humano. Ya no es un instrumento de poder, se convierte en un protector, en un líder compasivo. A partir de aquí sus decisiones son guiadas por el deseo de hacer el bien, reparar sus errores y proteger a los inocentes. Cecil fue revolucionario porque marcó una transición de personajes funcionales a personajes narrativamente vivos. Por primera vez los jugadores no solo veían un cambio, lo vivían y lo hacían posible. Este tipo de evolución emocional e identitaria sentó las bases para futuros protagonistas complejos en los RPG. Después de una ardua investigación y viaje en el tiempo, el personaje más antiguo en recibir un desarrollo fue Cecil, como te lo acabo de plantear. Antes de la transformación de Cecil Harvey en Final Fantasy del 1991, hubo intentos de dotar a personajes de videojuegos con mayor profundidad. Sin embargo, la mayoría de estos personajes eran más funcionales que emocionalmente complejos. Alice Landale es una de las primeras protagonistas femeninas de un RPG. Tras presenciar el asesinato de su hermano por un régimen tiránico, decide tomar las armas y luchar contra la opresión. Su motivación está bien definida desde el principio: justicia y venganza. El juego establece un papel heroico desde el arranque, y aunque avanza en poder, aliados y conocimiento del mundo, Alice no experimenta un cambio psicológico o emocional profundo a lo largo de la narrativa. El jugador no ve una evolución interna ni enfrentamientos morales en su carácter. Ella es valiente desde el principio y sigue siéndolo hasta el final. Aunque no ofrece un arco de personaje al nivel de Cecil, su presencia fue innovadora por tener una motivación personal y una narrativa más clara que la mayoría de los personajes en su época. Protagonista de Ultima 4, Curse of the Avatar. A diferencia de los RPG anteriores, Ultima 4 no gira en torno a matar a un gran villano, sino en convertirse en un ser virtuoso, siguiendo 8 principios, entre los que están compasión, humildad, justicia. Aquí el desarrollo no ocurre como parte del personaje prediseñado,
diseñado, sino a través del jugador. El avatar es una figura simbólica. El desarrollo ocurre en cómo el jugador actúa dentro del mundo. Si bien es un experimento fascinante, el personaje en sí no tiene identidad, emociones, ni pasado. Es un recipiente para la moralidad del jugador. Fue revolucionario para el diseño narrativo de videojuegos, pero no representa un desarrollo de personaje al estilo literario o cinematográfico. El cambio ocurre en la conducta del jugador, no en el protagonista como ente ficticio. Ambos casos aportaron algo al avance de la narrativa de los videojuegos, pero Cecil fue el primero en tener un desarrollo interno, jugable y emocionalmente explícito, que influía tanto en la historia como en la forma de jugarla. Así, poco a poco, los videojuegos comenzaron a ser algo más que entretenernos. Comenzaron a construir personajes que sentían, que sufrían y que sobre todo evolucionaban. Y nosotros, los jugadores, ya no solo completábamos niveles, nos convertíamos en parte de su historia. Porque el primer personaje de los videojuegos en presentar un desarrollo fue Cecil, así que genuinamente podemos agradecerle a él, pues fue el pilar de los personajes en tener un desarrollo, una profundización, una personificación. Podemos agradecerle a Square Company por presentarnos a este personaje que daría inicio a un gran cambio en este medio en los videojuegos. Pero gracias a él y a los que vinieron después, entendimos que los videojuegos no solo se juegan, también se viven. ¿Y qué pasó después? Bueno, lo demás es historia. Este es uno de mis videos más currados y espero que en serio te haya gustado. Si es así, deja tu like, comenta y comparte con tus amigos. Agradecería mucho que dejes tu sub. Sin nada más por el momento, muchísimas gracias por haber visto mi video una vez más. Gracias por haberle hecho clic y nos estamos escuchando en otra ocasión. Buenos días, buenas tardes y buenas noches.